Te lo ruego. Date prisa, no he cogido en meses, dijo la mujer apache que rescató el ranchero. No te imaginas lo que le hizo. Nadie podía. A menos que la vieran esa mañana. No a menos que vieran la sangre seca en su piel, los moratones que engullían sus brazos, la vergüenza en sus ojos que ningún polvo podía ocultar. Evelyn tenía solo 23 años, demasiado joven para cargar con el peso del horror. Demasiado mayor para que aún le llamen niño. Y desde que murió su madre, había estado atrapada en una casa que nunca se había sentido como un hogar. Él era su padrastro. Los vecinos dejaron de preguntar por ella hace mucho tiempo. Cada vez que oían gritos en esa casa, simplemente bajaban los faroles. En un pueblo pequeño, el silencio a veces es lo más cruel de todo. Un hombre cuyo aliento se llena de whisky y cuyo alma se reúne en la podredumbre. Él no la crió. La mantenía como un animal tras paredes y puertas cerradas. Empezó con palabras, luego puños, y después noches que duraban demasiado. Y esa noche, la noche en que el desierto contuvo la respiración, volvió a casa peor de lo habitual. Botellas balanceándose en una mano, la locura ardiendo tras sus ojos. Intentó huir. La atrapó. Suplicó. No escuchó. La lucha fue brutal. El suelo tembló. El aire estaba lleno de sonidos que nadie debería oír jamás. La madera se agrietó. La tela se rasgaba. Se le cortó la respiración. Cuando terminó, Evelyn no pudo moverse. Miró al techo como si fuera a engullirla. Pero no lloró. Había llorado demasiado. En cambio, se arrastró hasta la puerta, luego hasta el borde del porche y después hacia la naturaleza. Sin zapatos, sin plan, solo dolor. La tierra seca le raspaba las rodillas. Las agujas de cactus le picaban los muslos. Su ropa rota colgaba de sus hombros como polvo. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Las estrellas sobre ellos se difuminaron en una larga estela de luz. Cada sonido la hacía estremecerse. Un coyote, el viento, su propio latido. Pero aún así caminaba porque parar significaba recordar. En algún momento desaparecieron por completo. Su cuerpo estaba ahora lleno de cortes y moratones. Heridas abiertas sobre viejas cicatrices. Incluso la luna parecía apartar la mirada. Vagó sola y rota. Al amanecer, se desplomó cerca del borde de un sendero polvoriento. Su respiración era superficial. Su piel ardía por el sol naciente. Fue entonces cuando oyó cascos, una sombra, un hombre, un caballo. Era alto, mayor, con un cuerpo como un muro de piedra. Su rostro estaba marcado por el tiempo y la guerra. Su ropa estaba polvorienta como la tierra de donde venía. Una bufanda roja alrededor del cuello, la mano descansando suavemente sobre la funda a su lado. No era solo un ranchero. Era otra cosa, algo más frío, algo más callado. Evelyn jadeó. Cogió lo más cercano que pudo encontrar. Hojas secas de palma. Se los envolvió alrededor del cuerpo lo mejor que pudo, dejándolos caer detrás de un arbusto. Temblando, sus ojos se encontraron con los suyos. Al principio no habló. No sabía cómo. Pero entonces las palabras se escaparon. Te lo suplico. Apúrate. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba pidiendo. Date prisa y vete. Apresúrate y olvida que alguna vez existió. Date prisa antes de que se rompa de nuevo. Pero no apartó la mirada. No dijo ni una palabra. Dio un paso adelante. Y su corazón se detuvo. ¿Quién era ese hombre? ¿Le haría daño a ella también? ¿O era el primer alma en años que haría lo impensable, no con violencia, sino con bondad? ¿En un lugar donde los monstruos llevaban caras conocidas? ¿Podría un desconocido convertirse en lo único seguro que queda? ¿O era solo otra mentira esperando a suceder? Cuando la vio por primera vez, Thomas no pensó. Simplemente se mudó. Años de instinto de soldado le decían que necesitaba ayuda. Así que se quitó la chaqueta y se la envolvió, cuidando de no asustarla más. Temblaba como una hoja al viento. Su piel estaba fría, sus ojos vacíos, sus labios agrietados. No hacía preguntas. No dijo ni una palabra. Simplemente la levantó con cuidado, la llevó hasta su caballo y cabalgó hacia el rancho. El trayecto fue silencioso. Solo el viento habló.
Su cabeza descansaba contra su pecho. Y por primera vez en años, Thomas volvió a sentir algo vivo en su corazón. Había cargado hombres heridos antes, pero esto se sentía diferente. Esto ya no era deber. Esto era algo para lo que no tenía nombre. Cuando llegaron a su rancho, la tumbó en un viejo sofá junto a la chimenea. Encendió el fuego, hirvió agua y sacó un paño limpio. Lo observaba con ojos cansados, sin saber si debía confiar en él. No la miraba como lo hacían otros hombres. Simplemente siguió trabajando, manos firmes, respiración tranquila. Más tarde, al despertar, se encontró envuelta en una manta que olía a cedro y humo. Thomas estaba sentado al otro lado de la habitación, mirando al fuego. No se movió, no habló, simplemente se quedó sentado como una estatua de silencio. Susurró apenas audible: ¿por qué me ayudas? Él levantó la vista, se encontró con sus ojos un segundo y luego dijo: porque alguien me ayudó una vez. No sabía qué decir. Por un momento, hubo paz. De esos que se sienten frágiles como cristales a punto de romperse. Pasaron los días. Thomas cocinaba comidas sencillas, curaba sus heridas y hablaba poco. Empezó a preguntar por él, por los metales en la pared, por las cicatrices en sus brazos. Le contó fragmentos, cómo había luchado guerras que le arrebataron todo, cómo salió vivo pero perdió la voluntad de quedarse entre la gente. El rancho era su exilio. Hasta que apareció. Evelyn empezó a ayudar en el lugar, limpiando, cocinando, intentando devolver algo. A veces sonreía solo un segundo, y Thomas se daba cuenta. Fingió no hacerlo, pero lo hizo. Por la noche, seguía despertándose gritando. Nunca iba a su habitación, pero ella sabía que estaba despierto junto al fuego, esperando hasta que ella volviera a quedarse en silencio. Dos personas rotas aprendiendo a respirar en el mismo espacio. Ninguno pidió demasiado, ninguno huyó. Pero la paz nunca dura mucho en la naturaleza. Porque en algún lugar ahí fuera, un hombre estaba haciendo preguntas. Quería saber a dónde había ido la chica y estaba dispuesto a matar para encontrarla. ¿Qué ocurre cuando el pasado vuelve a la ciudad? ¿La protegerá Thomas de nuevo o lo perderá todo dos veces? Durante unas semanas, la vida en el rancho se sintió casi normal. Evelyn volvió a reír, aunque nunca por mucho tiempo. Thomas arregló la valla, alimentó a los caballos y fingió que el mundo fuera de la puerta no existía. Pero la paz en la naturaleza es como el humo. Parecía sólido hasta que el viento cambia. Una tarde, el cielo se volvió gris y el viento llevó polvo por las colinas. Thomas estaba apilando heno cuando vio a una figura caminando por el camino de tierra. Pasos lentos, botas pesadas. Algo en la forma en que el hombre se movía le decía que no eran buenas noticias. Evelyn miró por la ventana y se quedó paralizada. El color se le fue de la cara. No necesitaba pronunciar su nombre. Thomas ya lo sabía. El hombre se acercó. Su ropa estaba rota, los ojos rojos, la boca torcida por el odio. Se detuvo junto a la valla, agarró el poste y dijo con un gruñido bajo: «¿La escondes aquí, viejo?» Thomas no respondió. Dejó el tridente, se secó las manos y se dirigió hacia la puerta. El viento le atrapó el sombrero, pero no parpadeó. «¿Estás segura aquí?», dijo. «Será mejor que te des la vuelta», rió el hombre, un sonido seco y roto. «¿Crees que puedes alejarla de mí?» Evelyn salió al porche. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban claros. «Vete», dijo. «Ya has hecho suficiente». Eso solo le enfadaba más. Empujó la verja, se lanzó hacia ella con furia. Thomas se movía más rápido de lo que debería un hombre de su edad. Agarró al hombre por el cuello y lo empujó hacia atrás con fuerza. Durante un segundo se miraron, ambos respirando con dificultad. Ambos recuerdan guerras diferentes. Entonces el hombre golpeó primero. Thomas bloqueó y luego respondió. Una pelea corta y dura. De esos que terminan antes de que te des cuenta de que empezó. Cuando terminó, el hombre yacía en el polvo, con sangre en el labio, el orgullo hecho pedazos. Thomas señaló la carretera. «Si vuelves aquí, la próxima vez no te irás». El hombre escupió, se levantó gateando y retrocedió. Pero antes de irse, miró a Evelyn con ojos que ardían. «Esto no ha terminado», dijo. Luego se dio la vuelta y desapareció en la tormenta. Dentro, Evelyn se sentó junto al fuego,
temblando, pero viva. Thomas le sirvió un vaso de agua, con las manos aún temblorosas. «Volverá», susurró. Thomas asintió. «Que lo intente». Esa noche, el viento no dejó de soplar en absoluto. Cada replegó del granero hacía que Thomas cogiera su pistola. No durmió. Tampoco el desierto. Afuera, el trueno retumbaba sobre las colinas, la calma antes de que comenzara la siguiente tormenta. «Si sigues aquí, da un sorbo a tu té. Dime qué hora es, dónde estás y desde dónde escuchas. Y si quieres saber qué pasa cuando vuelva, pulsa suscribirte, mantente cerca y no parpadees». El viento traía el olor a lluvia esa mañana. Thomas lo sintió antes de ver las nubes. Las tormentas siempre llegaban 2 veces en el desierto. Una vez desde el cielo, otra desde el pasado. Evelyn estaba colgando la ropa detrás del granero cuando oyó el sonido. Golpes de cascos otra vez. Ni un solo caballo esta vez. 2 rápidos determinados. Thomas salió del taller, escopeta en mano, el rostro tenso. No necesitaba preguntar quién era. Algunos hombres se oyen antes de ver. Los jinetes se detuvieron en la puerta. Uno era el hombre al que ya había vencido. El otro era más alto, limpio y mucho más peligroso. Un rostro que sonreía sin calidez. Evelyn susurró: «Es él. Compra gente». Thomas sintió algo oscuro retorciéndose en su pecho. No miedo, enfado. El hombre del sombrero inclinó la cabeza y gritó: «Pásame, viejo. Nos iremos antes del atardecer». Thomas levantó la escopeta. «Ni de broma». El hombre rió suavemente. «No lo creo». Entonces todo explotó. El primer disparo rasgó el aire. Astillas volaron desde la pared del granero. Evelyn se agachó detrás del comedero, cogió el pequeño rifle que Thomas le había enseñado a usar. Su mano temblaba, pero su puntería era firme. Thomas se movía como el soldado que solía ser. Disparó una vez, luego otra vez. Uno de los caballos salió disparado. El hombre más alto se lanzó a cubrirse. El padrastro se arrastró hacia la valla, maldiciendo entre dientes. Era un caos. Humo, gritos, el olor fuerte de la pólvora. Evelyn llamó: «Thomas, a tu derecha». Se giró justo a tiempo. El hombre más alto se le lanzaba un cuchillo. Thomas bloqueó con la culata de su arma y golpeó con fuerza. El hombre retrocedió, atónito. El padrastro se quedó paralizado, con las manos en alto, temblando. Evelyn dio un paso adelante, con los ojos ahora fríos y la voz firme. Se acabó. Mantuvo el rifle apuntando hasta que Thomas cogió la cuerda, les ató las manos y los condujo hasta la valla. Cuando llegó el sheriff, la tormenta ya había cesado. La lluvia lavaba la sangre y el polvo en el suelo. 2 hombres esposados, cabezas bajas, en silencio por una vez. El sheriff miró a Thomas. «Hiciste lo correcto». Thomas asintió, con la mirada puesta en Evelyn. Estaba empapada por la lluvia, con el pelo pegado a la cara. Pero ahora había una fuerza tranquila en ella. Algo había cambiado. Algo que no volvería a romperse. Mientras los carros se alejaban, Thomas se puso a su lado bajo el cielo gris. «Ahora puedes respirar», dijo. Sonrió levemente. Quizá por primera vez, el viento se calmó, la lluvia disminuyó y, por primera vez en años, el rancho volvió a sentirse como un hogar, pero la paz nunca dura mucho en una tierra como esta. Porque a veces, incluso cuando se hace justicia, los fantasmas encuentran la manera de volver. La lluvia cesó, pero el viento trajo un sonido. Un caballo en algún lugar lejano. Quizá no fue nada. O quizá fue el comienzo de algo peor. La tormenta había pasado. La tierra olía a tierra mojada y humo. El sol se colaba entre el cielo gris, derramando luz sobre el rancho. Todo parecía nuevo de nuevo, incluso el aire. Thomas estaba junto a la valla, mirando el horizonte. Los carros del sheriff habían desaparecido. Los hombres que habían traído oscuridad a sus vidas estaban encerrados, lejos de aquí. Por primera vez en años, Thomas sintió una paz que no le asustaba. Dentro, Evelyn estaba preparando café. A veces aún le temblaban las manos, pero sus ojos brillaban más. Había empezado a tararear de nuevo. Pequeñas melodías que flotaban por la vieja casa de madera. Thomas escuchó,
fingiendo que no. Ese sonido era mejor que el silencio. Los días se convirtieron en semanas. Las heridas sanaron, aunque las cicatrices permanecieron. A veces hablaba de irse, de empezar de nuevo en otro sitio. Thomas nunca la detuvo. Él solo dijo, donde quiera que vayas, hazlo mejor que de donde vienes. Ella sonrió ante eso. Era el tipo de sonrisa que surge de la mezcla de dolor y gratitud. De esos que dicen, lo he superado. Thomas empezó a arreglar el tejado, una tabla a la vez. Evelyn plantó flores cerca del granero, pequeñas blancas. Se burlaba de ella por ello. Dijo que el postre se los comería en una semana. Ella dijo, puede ser, pero plantaré más. Se convirtió en su forma de vivir. Construyó cosas que podrían romperse. Cultivó cosas que podrían morir. Ambos sabían que intentar era lo que les mantenía humanos. Una noche, se sentaron en el porche viendo la puesta de sol. Evelyn miró los campos, en silencio un rato, y luego preguntó, ¿alguna vez piensas que la gente puede empezar de nuevo? Thomas pensó en ello, en la guerra, en los años que pasó huyendo de su propio fantasma. Luego dijo, creo que empezar de nuevo no es olvidar. Se trata de recordar sin dejar que te mate. Ella asintió despacio. La luz naranja le iluminó la cara, suave y cálida. Quizá eso era suficiente respuesta. El mundo siguió adelante, pero la historia se quedó porque aquí fuera, cada cicatriz cuenta una. Y todas las historias como la suya planteaban la misma pregunta. ¿Hasta dónde puedes correr antes de decidir finalmente dejar de correr? ¿Qué perdonarías si eso significara que pudieras respirar de nuevo? Quizá la lección sea sencilla. Que no importa lo rota que se vuelva la vida, alguien puede caminar a tu lado entre los escombros. No para arreglarlo, solo para asegurarme de que sigues caminando. Cuando la última luz se apagó, Evelyn susurró, gracias, Thomas. No respondió, solo sonrió, inclinando el sombrero hacia el cielo. No hace falta decir algunas palabras cuando ambos corazones ya lo saben. Y quizá eso era realmente esta historia. No sobre el dolor, sino sobre encontrar la paz cuando menos lo esperas. Si has estado conmigo a pesar del polvo y la tormenta, respira hondo. Quizá la paz no es algo que se encuentre. Quizá sea algo que construyes día a día. Con manos callosas y un corazón cansado aquí bajo el amplio cielo, incluso las cosas rotas pueden florecer de nuevo. Mira a tu alrededor. Quizá tu historia tampoco haya terminado. Y si esta historia te ha tocado algo, avísame. Deja un comentario. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete para acompañarnos en la próxima historia del lejano oeste. Porque a veces el siguiente amanecer trae más que solo luz. Trae otro.